Bueno, ¿qué pasaría si el simple hecho de dejar un ordenador encendido, sin tocar el ratón ni abrir un solo programa, le estuviera costando a una empresa millones de euros al año en recursos desperdiciados? Ujú. Y yendo un paso más allá, ¿qué pasaría si esa misma inactividad estuviera enviando de forma totalmente silenciosa miles de paquetes de datos a servidores corporativos al otro lado del mundo? Es una pregunta muy seria. Ostras, es que hoy empezamos fuerte. Bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar cómo un sistema operativo que consume 3 veces menos recursos en reposo está provocando, pues, un éxodo masivo y cuestionando el monopolio de las opciones comerciales de siempre. Es un punto de partida fascinante, la verdad. Porque, a ver, durante décadas se ha aceptado casi como una norma que al comprar un hardware de última generación es el sistema operativo el que dicta las reglas. Claro, O sea, consume recursos masivos en segundo plano y muy a menudo monetiza la atención y los datos de la persona que está frente a la pantalla. Pero bueno, estoy convencida de que el ecosistema tecnológico está sufriendo una sacudida importantísima en este momento. totalmente. Y precisamente por esa sacudida, la inmersión de hoy tiene un objetivo muy claro. Vamos a meternos de lleno en el tan esperado lanzamiento de Ubuntu 26.04, conocido como Resolute Raccoon. El mapache decidido. Exacto. Y a ver, para preparar esto hemos recopilado un montón de documentación, tenemos las notas de lanzamiento oficiales de Canonical, pruebas de rendimiento independientes frente a Windows 11, debates bastante intensos en las listas de correo de desarrolladores sobre el kernel 7.0, Uy, sí, ha habido tela ahí. ya te digo, y también discusiones técnicas de la comunidad sobre qué procesadores rinden mejor. Nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es básicamente entender por qué esta versión en concreto se postula como la alternativa definitiva a Windows o MacOS. Eso es. Ver qué especificaciones reales exige hoy un portátil o un mini PC y qué mecanismos técnicos justifican dar el salto a este ecosistema. Y para entender bien la magnitud de este lanzamiento, lo primero es que hay que dejar atrás esa vieja idea de que Linux es solo un proyecto para entusiastas. Ya, el típico cliché del informático tecleando comandos en una pantalla negra, ¿no? Tal cual. Eso ya es historia. Hoy vamos a poner datos puros y duros sobre la mesa para evaluar, de forma objetiva, si Ubuntu 26.04 está verdaderamente listo para conquistar los escritorios más exigentes, tanto a nivel profesional como en casa. Pues empecemos precisamente por esos datos, porque los cuellos de botella del día a día son el primer motivo por el que cualquiera se plantea buscar alternativas. Totalmente. Analizando las pruebas de rendimiento independientes publicadas por TechOutlet, vemos una comparativa directa entre Windows 11 Pro y Ubuntu 24.04, que recordemos es la base técnica sobre la que se construye este nuevo 26.04. Ujú, la versión de soporte extendido anterior. Exacto. Pues utilizaron un hardware idéntico, un portátil HP EliteBook, y las cifras de arranque ya marcan una diferencia clara. Pasan de 18 segundos en Windows a solo 11 segundos en Ubuntu. Que a ver, 7 segundos pueden parecer una anécdota al encender el equipo por la mañana, pero la verdadera revelación de esa prueba está en la memoria RAM en reposo. Ostras, sí. El estado idle. Eso es. Fíjate en esto. Windows 11 consumía 4,2 GB de memoria sin tener absolutamente ninguna aplicación abierta. Nada. ¡Qué barbaridad! Y Ubuntu caía drásticamente a solo 1,1 GB. Es que es casi una cuarta parte. Exacto. Y claro, esta eficiencia en la gestión de la memoria tiene un efecto dominó impresionante. Al tener el procesador liberado de tantas tareas de fondo no solicitadas, la duración de la batería de ese mismo portátil experimentó un aumento del 26%. Un 26% más de batería simplemente cambiando el sistema operativo. Pero, a ver, hagamos de abogados del diablo por un momento, porque yo estoy seguro de que alguien se lo está preguntando. Dime. Ese consumo extra en sistemas como Windows o MacOS existirá por algún motivo, ¿no? Las empresas argumentan que esa telemetría, esos servicios en segundo plano sirven para reportar errores, mejorar el sistema y anticiparse a posibles fallos. Claro, es el argumento oficial de siempre. Pues eso, si Ubuntu bloquea todo eso y presume de una política de cero telemetría por defecto, ¿cómo saben los desarrolladores de Canonical que está fallando o que necesitan mejorar? Pues mira, esa es exactamente la clave del debate. No es que a los desarrolladores de Ubuntu no les importen los errores en absoluto. Es una cuestión puramente de filosofía de diseño y sobre todo de consentimiento. Vale, En los sistemas comerciales tradicionales, la telemetría masiva es lo que llamamos opt-out. Es decir,
Viene activada por defecto desde que enciendes el ordenador. Recopila datos de uso del teclado, tiempos de apertura de aplicaciones, ubicación y requiere navegar por un montón de menús bastante ocultos para intentar desactivarla. Y a veces ni siquiera se desactiva del todo. Exacto, a veces sin éxito total. En cambio, Ubuntu utiliza un modelo opt-in. Esto significa que la telemetría es cero desde el inicio. Y si el sistema sufre un fallo grave, en ese momento concreto, preguntará explícitamente a través de una ventana si se desea enviar un reporte anónimo sobre ese error puntual. Entiendo. O sea, la información viaja solo y exclusivamente si hay una intención explícita por parte de quien usa el equipo. Eso es. Y además, repasando las fuentes, se menciona que esa telemetría incesante de otros sistemas ha generado problemas muy serios, pero muy serios, de cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos aquí en Europa. Ostras, sí, el tema legal es delicadísimo. De hecho, el Supervisor Europeo de Protección de Datos determinó hace poco que servicios como Microsoft 365 no cumplen con los requisitos de privacidad para las instituciones de la Unión Europea. Madre mía. Y precisamente por eso, por esos flujos de datos invisibles hacia servidores externos en Estados Unidos, Ubuntu elimina ese riesgo de raíz al no tener telemetría predeterminada. Lo cual tiene un impacto económico a gran escala brutal, porque uno de los documentos que revisamos detalla cómo el estado de Schleswig-Holstein, en Alemania, prevé ahorrar, atención, 15 millones de euros simplemente migrando decenas de miles de puestos de trabajo de la administración pública a Linux. Ale. Tal cual, esa es la distinción perfecta. Es pasar de ser alguien que usa un servicio prestado a ser quien administra de forma absoluta la máquina. Ahora bien, quiero conectar este dato del consumo de memoria tan bajo con una duda que seguramente surge al leer las especificaciones de esta nueva versión. A ver. Si acabamos de decir que Ubuntu consume solo 1,1 GB de RAM en reposo, ¿por qué las notas de la versión 26.04 exigen un mínimo estricto de 6 GB de RAM y 25 de almacenamiento? Es una buena pregunta. Claro, porque si el sistema base es tan sumamente ligero, ¿en qué se están gastando esos recursos extra que exigen? ¿Significa esto que Ubuntu 26.04 está pensado principalmente para ordenadores básicos y antiguos, o es todo lo contrario? Pues mira, es una transición súper lógica para cualquiera que lea los requisitos. Y la respuesta es que no, Ubuntu 26.4 no es para equipos obsoletos. De hecho, ha subido su nivel de exigencia técnica de forma muy deliberada. Ajá. Ya no es ese sistema operativo comodín que la gente usaba para resucitar cualquier máquina antigua que encontraba en el trastero. Vale, entiendo. Esos 6 GB de RAM que piden como suelo son el peaje necesario para sostener un montón de tecnologías nuevas que vienen integradas. Hablamos de las nuevas tecnologías gráficas, el cifrado de datos en tiempo real y, sobre todo, los subsistemas de inteligencia artificial que comentaremos luego. O sea, sigue siendo eficiente, pero necesita músculo. Eso es, sigue siendo inmensamente más eficiente que las alternativas comerciales, como Windows 11, pero requiere un equipo mínimamente capaz porque su objetivo ahora es competir en la liga de la alta productividad. Me parece fundamental hacer esa distinción para la audiencia. Porque si alguien busca revivir una vieja reliquia, de hecho, había un debate en la comunidad sobre esto. Sí, el del foro, ¿no? Exacto. Un usuario preguntaba si podía instalarlo en un portátil Dell Inspiron del año 2009 con unos modestos 2 GB de RAM. Pobre portátil, ya ha llovido desde entonces. Ya ves. Y para un equipo así, las fuentes recomiendan unánimemente no usar este Ubuntu, sino instalar Linux Mint 22.3 con el entorno de escritorio Cinnamon. Ese sistema requiere unos 2 GB de RAM y está diseñado específicamente para fluir en hardware con severas limitaciones. Es la opción ideal para evitar que equipos antiguos acaben en el vertedero. Eso es. Pero si alguien va a comprar un portátil nuevo o un mini PC potente hoy mismo y quiere exprimir cada vatio de potencia sin cuellos de botella corporativos, Ubuntu 26.04 es el camino. Y las notas de Canonical lo describen literalmente como la herramienta para hacer el trabajo a gran escala. Así es. Entonces, hablando de compras nuevas, ¿qué especificaciones dictan las fuentes como el hardware óptimo para exprimirlo de verdad? Pues los desarrolladores apuntan claramente a procesadores modernos, ya sean de arquitectura x86 o procesadores ARM recientes. Destacan muchísimo, por ejemplo, los Intel Core Ultra de la serie Panther Lake. ¿Y por qué esos en concreto? Porque Ubuntu 26.04
Incluye optimizaciones nativas, a nivel muy profundo del sistema, para las NPU. Ah, las unidades de procesamiento neuronal. Exacto, esas unidades integradas en los chips modernos para tareas de IA. Y en el apartado gráfico recomiendan gráficas recientes de AMD y Nvidia, ya que el entorno es ideal para ellas ahora mismo. Y aquí hay un detalle en las fuentes que a mí me parece revolucionario frente a lo que era el mundo Linux hace apenas 10 años. El soporte nativo para estas gráficas. Es un cambio de paradigma total. Yo recuerdo que tradicionalmente configurar una tarjeta gráfica NVIDIA en Linux para hacer renderizado 3D pesado o entrenar algoritmos, bueno, Era una pesadilla, ¿no? era requerir horas de pelear con terminales de comandos, dependencias rotas, controladores privativos que fallaban. Pero ahora, Ubuntu 26.04 ya incluye soporte nativo y controladores preinstalados para tecnologías como CUDA de NVIDIA y Rockman de AMD directamente en sus repositorios principales. ¡Qué maravilla! O sea que al instalar el sistema, el equipo está listo para aceleración por hardware desde el minuto cero. Eso es, te ahorras horas de pura frustración. ¿Vale? Pues si la base del hardware exige al menos esos 6 GB de RAM y tenemos este nivel tan alto de optimización para componentes supermodernos, necesitamos entender qué software está gobernando esto. El motor del coche, digamos. Exacto. Y aquí entramos en la explicación de por qué este sistema es tan sumamente rocoso y estable. Las notas de desarrollo mencionan que todo esto corre sobre el nuevo kernel 7.0 de Linux. Así es. Pero lo que más destaca en las fuentes que hemos revisado no son solo las especificaciones técnicas de este núcleo, sino un hilo de correos bastante tenso que ilustra cómo narices se consigue esa estabilidad extrema. ¡Ay, madre mía! El famoso drama de los correos, el incidente con Linus Torvalds. Ostras, sí, el creador y principal mantenedor de Linux. Pues resulta que esto ocurrió durante la fase de integración del kernel 7.0. Resulta que el responsable del subsistema MMC, que para aclararlo es la parte del núcleo encargada de gestionar cosas como las tarjetas SD y las conexiones internas de los chips Wi-Fi, Vale. pues este desarrollador envió un paquete con actualizaciones de código. Torvalds, como hace siempre, revisó el código, intentó compilarlo y ¡pum!, falló de manera crítica. Y su respuesta no fue precisamente diplomática, por lo que leímos, ¿eh? Fue implacable. Implacable. Calificó el código en el correo público directamente de ser basura absoluta. Complete garbage en inglés. Buf. Y bloqueó al desarrollador, impidiendo que volviera a enviar aportaciones durante esa ventana concreta de desarrollo. Pero a ver, el problema de fondo no era solo que hubiera un error tipográfico en el código, ¿verdad? El conflicto real y lo que cabreó tanto a Torvalds vino porque ese código se había saltado un protocolo de seguridad esencial llamado Linux Next. Efectivamente. ¿Qué es exactamente esto de Linux Next? Pues mira, Linux Next funciona básicamente como una zona de cuarentena o un banco de pruebas masivo. Antes de que cualquier línea de código nueva entre al núcleo principal, que luego llegará a los ordenadores de todo el planeta, debe pasar semanas horneándose ahí, en Linux Next. Para ver si rompe algo, claro. Exacto, para detectar si causa conflictos con otros miles de componentes. Al saltarse este paso, este desarrollador intentó introducir código no probado directamente en la rama principal. Si ese código hubiera pasado y si hubiera probado, ¿Qué habría pasado? pues que millones de ordenadores podrían haber sufrido fallos graves de conexión Wi-Fi o incluso corrupción de datos en sus tarjetas SD al actualizar el sistema. Ostras. Viéndolo así tiene todo el sentido del mundo que reaccionara de esa forma. Es como el nivel de exigencia de un chef con 3 estrellas Michelin, que prefiere tirar un plato entero a la basura y retrasar el servicio del restaurante entero antes que dejar que un cliente pruebe algo mediocre o mal cocinado. Es una buena comparación. Torvalds actúa como un inspector de seguridad en una planta nuclear. Un pequeño despiste no es un simple error humano, es un riesgo inaceptable para todo el sistema. Y como usuarios, esa rigurosidad nos da una tranquilidad inmensa. Porque aunque la bronca pueda parecer muy severa desde fuera, esta cultura de control de calidad tan estricta es lo que garantiza que cuando alguien instala Ubuntu en una máquina de trabajo, no haya sorpresas. Totalmente de acuerdo. Y es precisamente esta base inquebrantable del kernel 7.0 la que permite luego construir por encima una interfaz visual súper potente. Una interfaz que justifica completamente ese salto en los requisitos de RAM que comentábamos antes. Hablemos de eso, porque visualmente es una pasada.
Hablamos del nuevo entorno de escritorio, GNOME 50, cuyo nombre en clave es Tokio. Y las mejoras que detallan los analistas son espectaculares. El primer gran cambio es la adopción definitiva de Wayland como servidor gráfico por defecto. Por fin, abandonando ya el antiquísimo sistema X11, ¿no? Exactamente. Ya era hora. Y cuando las fuentes oficiales dicen que Wayland gestiona los gráficos de una manera mucho más segura, la arquitectura detrás de eso es fascinante. ¿Cuál es el mecanismo técnico real detrás de esa afirmación? Porque suena a marketing, pero tiene una base sólida. Sí, la diferencia de arquitectura es enorme. A ver, en el antiguo X11 los gráficos funcionaban casi como un tablón de anuncios público en medio de una plaza. Cualquier aplicación que tuvieras abierta podía, a nivel teórico, registrar las pulsaciones de tu teclado o incluso leer los píxeles de lo que estaban mostrando las demás aplicaciones en la pantalla. Madre mía, un riesgo de seguridad de manual. Enorme. Wayland, por el contrario, aísla por completo el buffer de memoria de cada ventana. Una aplicación no tiene absolutamente ninguna forma de saber qué está dibujando la aplicación de al lado. Es un salto gigante en la protección contra programas maliciosos que intenten espiar la pantalla. Y a nivel visual, ese rediseño del motor gráfico permite por fin incorporar características que la comunidad llevaba años demandando, como el soporte real para monitores HLR, logrando unos colores y contrastes precisos que son vitales para edición profesional de vídeo o fotografía. Pero lo que más destacan todas las reseñas independientes es la integración de BRR, la tasa de refresco variable. Ostras, el BRR soluciona un problema histórico en Linux. El de las rayas en la pantalla. Ese mismo, la flawless sincronización entre lo que la tarjeta gráfica intentaba dibujar y lo que el monitor realmente mostraba. Eso causaba unos cortes horizontales en la imagen bastante feos al mover ventanas o jugar. Con GNOME 50, si se utiliza un monitor moderno, digamos de 144 Hz, las animaciones del escritorio, el hacer scroll en las páginas web y el simple movimiento del ratón. Todo se adapta en tiempo real. Eso es, de forma ultra fluida y sin esos molestos saltos visuales. A todo esto se suman mejoras en la configuración del día a día. Han incluido nuevos controles parentales integrados en el sistema que son muy útiles y han dado un avance importantísimo en la protección física del equipo. Ah, el cifrado. Exacto. Hablamos de la encriptación de disco completo, que ahora está respaldada por hardware mediante el chip TPM 2.0 y que viene marcada por defecto al instalar el sistema operativo. Eso es fundamental. Si alguien roba el portátil o intenta extraer el disco duro para leer los ficheros pinchándolo en otra máquina, se encontrará con un muro criptográfico impenetrable. Y menos mal, porque hoy en día llevamos la vida entera en el portátil. Y bueno, en cuanto a la instalación del software cotidiano, de las aplicaciones de todos los días, Canonical parece que por fin ha escuchado a la comunidad. Han resuelto un debate histórico, sí. Con el nuevo App Center han solucionado la famosa guerra entre los paquetes Snap y las aplicaciones clásicas Dev. Para quienes no estén muy metidos en el aspecto técnico, hay que ver cómo funcionan ambos formatos para entender el problema. A ver. Las aplicaciones Dev, las clásicas de toda la vida, dependen de las librerías compartidas que ya están instaladas en el propio sistema operativo. Es un sistema muy eficiente, claro, pero si dos aplicaciones diferentes necesitan versiones distintas de una misma librería... ¡Boom! Surgen conflictos y algo se rompe. Exacto. Los paquetes Snap, por el contrario, son formatos universales que incluyen dentro de sí mismos, como si fueran una caja cerrada, todas las dependencias y librerías que necesitan para funcionar. Ocupan más espacio en el disco duro, lógicamente, pero están totalmente aislados del resto del sistema y nunca causan conflictos de dependencias. Y el nuevo App Center lo que hace es permitir buscar, instalar y gestionar ambos formatos, Snap y Dev, desde una misma interfaz, súper limpia y unificada. Así dejan la elección en manos de la persona que administra el equipo, sin forzar nada. Ahora bien, toda esta infraestructura de la que hemos hablado, la potencia gráfica de Wayland, la seguridad implacable del kernel 7.0, el soporte nativo para las unidades de procesamiento neuronal, todo esto converge hacia una funcionalidad súper específica que Canonical ha preparado. El plato fuerte. Exacto. De hecho, las notas de lanzamiento le dedican una sección enorme a lo que, sin duda alguna, es la característica más revolucionaria de 2026. La integración de la inteligencia artificial, pero ejecutada de forma completamente local y privada. Es que este es el cambio de paradigma más importante de la década, sin exagerar. Y Ubuntu 26.04 lo aborda de una forma absolutamente inédita mediante lo que han bautizado como Inference Snaps. Snaps de inferencia. Antes de explicar qué son, yo creo que tenemos que poner en contexto lo sumamente difícil que era esto hasta hace muy poco tiempo.
Uy, una odisea. Si alguien quería descargar un modelo de inteligencia artificial de código abierto de plataformas, digamos como Hugging Face, para ejecutarlo en su propio ordenador, bueno, era una tortura. Tenía que averiguar qué versión exacta de Python instalar. Luego, ¿qué versión de las librerías de NVIDIA coincidía con su tarjeta gráfica? Exacto. Y luego cruzar los dedos muy fuerte para que todo ese castillo de naipes compilara sin arrojar errores. Un proceso que podía llevar horas de pura frustración buscando soluciones en foros. Totalmente. Pues bien, los Inference Snaps automatizan ese proceso infernal. Todo ese trabajo manual desaparece. Ahora, si se necesita un modelo de IA para programar, como el DeepSeek R1 o un modelo de texto como Gemma 3, el sistema operativo se encarga absolutamente de todo en segundo plano. ¡Qué maravilla! Identifica automáticamente si el ordenador tiene un procesador Intel o una gráfica de AMD o de NVIDIA y descarga la versión del modelo exactamente ajustada para ese hardware en concreto. Con un solo clic es... Espectacular. Además, en las notas oficiales hablan constantemente de que el modelo se descarga cuantizado para la tarjeta gráfica. Sí, la cuantización. ¿Qué significa exactamente este término técnico en la práctica? Para que se entienda bien. A ver, cuantizar es, en palabras llanas, comprimir el cerebro matemático de la inteligencia artificial. Un modelo de IA completo, sin modificar, puede pesar fácilmente 100 gigabytes. Una locura. Lo cual es físicamente imposible de cargar en la memoria de un portátil normal y corriente. Entonces, la cuantización lo que hace es reducir la precisión de los números que maneja la IA. Pasa de una precisión altísima a una más baja. O sea, pierde algo de exactitud matemática. Pierde un poquito de precisión en cálculos matemáticos extremos, sí, pero a cambio su tamaño se reduce drásticamente. De 100 gigabytes puede pasar a, por ejemplo, 8 gigabytes, permitiendo que funcione increíblemente rápido usando la memoria RAM estándar de cualquier ordenador doméstico actual. Entendido. Pero aquí quiero volver a ser de abogado del diablo, planteando una duda que seguramente tendrá mucha gente escuchando esto. Dispara. ¿Por qué debería alguien tomarse la molestia de utilizar los recursos de su propio ordenador, calentando la máquina y gastando batería, para correr modelos de IA locales, cuando es infinitamente más fácil abrir el navegador y chatear con una de esas grandes herramientas en la nube que ya están listas y son potentísimas? Pues mira, es la pregunta crucial de nuestra época. Y la respuesta de Canonical y de la comunidad en general se apoya en dos pilares fundamentales: la soberanía de los datos y el aislamiento de seguridad. Vale. Respecto al primer punto, la soberanía, cuando se usa un servicio en la nube, cada línea de código de tu empresa, cada contrato legal que le pasas para que te resuma y cada dato privado viaja y se almacena en servidores de terceros a miles de kilómetros. Y a saber qué hacen con ello. Claro, para corporaciones, bufetes de abogados o desarrolladores de software, eso es un riesgo de propiedad intelectual totalmente inaceptable. Hacerlo de forma local garantiza que esa información confidencial jamás abandona el disco duro del equipo. Tiene toda la lógica del mundo. Y el segundo pilar, la seguridad física del sistema frente a la propia IA, me parece aún más crítico, especialmente después de leer en las fuentes sobre un caso bastante alarmante que ocurrió hace poco en la red social Reddit. Madre mía, el caso del asistente Cloud Code. Ese. Ese incidente es el ejemplo perfecto, pero perfecto, de por qué la arquitectura que plantea Ubuntu tiene tanto sentido ahora mismo. A ver, hoy en día la inteligencia artificial ya no se usa solo como un chat para hacerle preguntas. Ya va mucho más allá. Los desarrolladores están utilizando lo que llaman agentes de IA. Son programas a los que se les da un objetivo general y se les otorgan permisos para crear ficheros, editar, compilar y ejecutar comandos en el ordenador de forma totalmente autónoma. Pues en el incidente de Reddit resulta que un usuario le dio permisos a esta IA para organizar sus carpetas locales. Y la IA, al ejecutar un comando, cometió un error de sintaxis y borró de forma irreversible el directorio principal del usuario. Le destruyó meses de trabajo en un segundo. Un desastre absoluto. Y todo causado por darle unas llaves maestras del sistema a un asistente digital que al final del día aún puede alucinar o equivocarse escribiendo código. Visto lo visto. ¿Cuál es la solución técnica que aporta Ubuntu 26.04 para evitar que una IA local se vuelva loca y destruya el sistema entero? Pues la solución se basa en una herramienta nativa de aislamiento radical que llamamos sandboxing. Ubuntu facilita enormemente la creación de entornos virtuales cerrados mediante contenedores LXD o mediante una utilidad fantástica llamada Multipass. ¿Podemos visualizar cómo funciona esto del sandboxing con un ejemplo así del mundo real?
Por supuesto. Imaginemos que contratamos a un becario que es súper brillante, pero que sabemos que es propenso a cometer errores catastróficos de vez en cuando. ¿Vale? ¿Me lo imagino? Y le encargamos que organice los archivos confidenciales de una empresa. En lugar de darle acceso libre a la sala del archivo central donde están los originales, Sería un peligro. claro, pues se le encierra en una habitación aislada, sin ventanas ni puertas hacia el exterior, y se le entregan solamente fotocopias de los documentos. El becario puede hacer su trabajo, puede reescribir todo, pero si en un ataque de locura decide prenderle fuego a la habitación, los documentos originales de la empresa están totalmente a salvo en la otra sala. Es una analogía brillante, me encanta. En el entorno digital, ese contenedor LXD del que hablas sería la habitación aislada. El agente de IA se ejecuta única y exclusivamente dentro de esa máquina virtual. Eso es. Si la IA comete un error crítico y ejecuta un comando que borra todo el sistema operativo, en realidad solo está destruyendo ese contenedor desechable. El sistema Ubuntu principal, las fotografías del usuario, el trabajo real y la configuración permanecen completamente intactas. Intactos. Se borra el contenedor destruido, se inicia uno nuevo en 3 segundos literales y problema solucionado. Es decir, se obtiene todo el beneficio de la innovación y la automatización, pero sin asumir el riesgo de que la máquina quede inutilizada por un error de sintaxis de un robot. Y esa es la propuesta de valor definitiva de este sistema operativo. Innovación de altísima vanguardia, sí, pero controlada estrictamente bajo las reglas de quien posee el hardware. Pues creo que hemos cubierto un terreno fundamental en esta inmersión. Hemos visto cómo Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon reduce drásticamente el consumo de memoria en reposo a solo 1,1 GB, liberando una potencia y una batería que justifican sobradamente el salto frente a sistemas como Windows 11 o macOS. También hemos aclarado, muy importante, que esos 6 GB de RAM de requisito mínimo no son un capricho. Para nada. Son la base técnica necesaria para mover con absoluta fluidez un entorno de escritorio tan avanzado como Genome 50, que incluye soporte para monitores HDR, animaciones ultrasuaves con la tasa de refresco variable y el fortísimo aislamiento visual de las ventanas gracias a Wayland. Y todo ello, recordemos, sin sacrificar ni un solo ápice de estabilidad. Todo gracias a esa vigilancia paranoica y estricta del kernel 7.0, sumado al inmenso abanico de posibilidades que abren los Inference Snaps. Eso es. Herramientas que permiten dominar la inteligencia artificial local sin comprometer ni la privacidad corporativa ni la seguridad del sistema. La verdad es que es un paquete tecnológico impecable. Quienes nos escuchan y estén a punto de configurar su próximo portátil de trabajo o estén evaluando renovar sus mini PCs en casa, tienen ahora mismo motivos más que suficientes para explorar esta alternativa. Sin duda. La tecnología está lista y madura, solo falta dar el paso. Bueno, si me permites añadir una reflexión rápida para cerrar este análisis. Claro, adelante. Es que viendo hacia dónde se dirigen las fuentes del mercado y la industria en general, los sistemas operativos comerciales tradicionales están mutando velozmente. O sea, ya no son productos cerrados que se compran y te pertenecen, sino que se están convirtiendo en servicios de alquiler continuo. Sí, el software como servicio. Y en ese modelo la verdadera moneda de cambio son los datos personales de la gente, la telemetría constante y las suscripciones mensuales interminables para poder acceder a funciones básicas de inteligencia artificial. Y esto nos plantea un dilema que creo que es ineludible. A ver. ¿Será el dominio y la alfabetización básica en sistemas libres, como Ubuntu, la única vía realista que nos quede en el futuro para garantizar el verdadero derecho a la propiedad sobre nuestra propia tecnología? Fíjate, es una pregunta súper profunda que, sinceramente, cambia totalmente la perspectiva de lo que significa poseer un dispositivo hoy en día. Nos devuelve directamente al origen de toda esta conversación que hemos tenido. Sí, al principio. Si la informática moderna empieza a sentirse cada vez más como conducir un coche de alquiler, donde el fabricante vigila cada giro del volante y te limita la velocidad del motor según la suscripción que hayas pagado, Ubuntu 26.04 demuestra empíricamente que existe otra manera de hacer las cosas. Desde luego que sí. El motor puede rugir limpio, el salpicadero puede estar totalmente libre de anuncios y banners, y las llaves pueden volver a ser exclusivamente de quien conduce el vehículo. Totalmente de acuerdo. En fin, ha sido una exploración técnica absolutamente fascinante. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima inversión.